Bienvenidos a este espacio en el que conversaremos sobre la generación de acuerdos que sean eficientes. Mi nombre es Cristina González Unzueta, con el gusto de saludarlos. Vamos a compartir estos minutos intentando comprender la importancia de generar acuerdos sostenibles sobre relaciones sostenibles. Una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que aprender a analizar es hacernos preguntas básicas. Primero, ¿qué significa un acuerdo para nosotros? Muchas veces desde la práctica se habla de negociación y se piensa que negociar y generar acuerdos es una cuestión solamente comercial. Y en realidad no es así. En realidad, generar acuerdos es base para una relación que perdure en el tiempo. Hay ciertas preguntas en este espacio que nos podríamos hacer. Primero, ¿cómo me relaciono yo? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Qué posibilidades tiene ese acuerdo al que yo llego con la otra persona de ser cumplido? ¿Qué es lo que quiero lograr con ese acuerdo? ¿Cómo hago yo para generar un acuerdo que dure en el tiempo, sea posible, sea medible y que yo pueda a su vez pedir la rendición de cuentas para saber cómo se está cumpliendo? Cuando nosotros generamos acuerdos, lo hacemos a través de las relaciones que realmente nos importan. Y esto no significa solamente clientes, proveedores, empleados, equipos de trabajo, colegas. Tampoco implica solamente hablar de equipos directivos, sino también estamos hablando de la generación de acuerdos aplicada a la vida misma. De hecho, yo para poder grabar esta mini masterclass tuve que negociar con mi familia porque estamos en esta época. Entonces, esta generación de acuerdos requiere muchísima claridad en lo que nosotros pedimos y cómo lo pedimos. Y el acto lingüístico del pedido y de la oferta son actos que realmente son importantes en esta generación de algo que en realidad nos va a vincular a nosotros y a los otros durante un tiempo. En estos, bueno, aparecen muchas cosas. Una de las cuestiones más importantes que aparece es esta posibilidad de pensar primero qué objetivo quiero conseguir. Y en la experiencia nos ha pasado que los objetivos a conseguir en general son a muy corto plazo. Y acá me parece muy válido traer la experiencia compartida por gente a la que asesoro, por empresas, por gente que toma los entrenamientos y de esas experiencias se rescatan que generalmente se van a generar acuerdos sin preparación previa. Y también en esa preparación previa, una de las cuestiones, porque no podemos hablar de todo, sino vamos a hacer foco en una de las cuestiones, es cómo genero yo opciones que sean realmente creativas. Si yo quiero generar un acuerdo con una persona, tengo al menos cuatro etapas para generar opciones. La primera es saber cuál es el conflicto, cuál es el problema a resolver. Cuando hablamos de conflicto, en realidad no estamos hablando de algo insalvable, estamos hablando de cualquier tipo de acuerdo que pueda resolver un problema o una situación. Primero tengo que saber cuál es. Después tengo que averiguar, aparte de cuál es el problema a solucionar, en esa primera etapa, tengo que ver cómo se manifiesta. Tengo que ver cuáles son los síntomas. Tengo que ver por dónde tengo que mirar yo para poder abordar ese conflicto. Por otra parte, en la segunda etapa, está el poder hacer un diagnóstico, a ver cómo está la situación ahí. ¿Realmente
cuál es el problema para resolver, cuál es el síntoma, cuál es esa cuestión que se está manifestando sobre la que realmente tengo que abordar, cuál es la necesidad a cubrir con ese acuerdo, cuál es la necesidad a cubrir que va a resolver ese acuerdo. Y por otra parte, como tercera etapa, está empezar a pensar también cuáles son las ideas y cuáles son las posibles estrategias que yo puedo utilizar para hacer un acuerdo sostenible en el tiempo. En esto de pensar las estrategias y las ideas, surge un montón de técnicas. Está la lluvia de ideas, está espina de pescado, o sea, hay un montón de técnicas que nosotros tomamos y recogemos de otros lugares para poder empezar a ver que en realidad generar opciones para un acuerdo es creatividad pura. Y esto también exige un profundo conocimiento de cómo somos nosotros y cómo es el otro para saber qué opción realmente le va a convenir. Por otro lado, y como última etapa, una vez que tengo todas las ideas, otra cuestión a resolver es la planificación. ¿Cómo hago yo para poner en acción aquello que he pensado? Porque las ideas son lindas, pero si no se plasman en la realidad no nos sirven. Nosotros decimos que el compromiso es acción. Entonces, para esto, bien vale un ejemplo. Por ejemplo, yo estaba asesorando a una empresa y en esa empresa los socios no se podían poner de acuerdo en absolutamente nada. Cuando ellos tenían una reunión, conversaban, conversaban entre ellos y el equipo directivo y llegaban a un acuerdo determinado sobre un tema determinado, cualquiera sea. Ventas, compra de insumos, trato con proveedores, alianzas estratégicas, lo que fuera. Y lo curioso de todo esto es que ellos pasaban horas y horas discutiendo, llegaban a un acuerdo y a los días era como si hicieran un retroceso, volvían. Entonces, lo que percibía el resto de la gente es que no había habido acuerdo porque en realidad se contradecían. Uno decía una cosa, otro decía la otra. Entonces, esta es la primera etapa. A ver, ¿cuál es el diagnóstico? Cuando estuve asesorando, intervine en esa etapa. Primero, ¿cuál es el problema? El problema es que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. ¿Qué significa eso? Y que no hubo acuerdo. Porque si hay acuerdo, no debería haber una posibilidad de contradecirse. No hubo chequeo de escucha. Yo cuando empecé a hacer el diagnóstico, que era la segunda etapa, me di cuenta que entre ellos no chequeaban escucha. Ellos suponían que aquello que habían acordado iba a durar durante todo el tiempo, iba a ser así y no iba a cambiar en absolutamente nada. Lo que pasa es que cada uno había entendido una cosa diferente. Imagínense que estamos hablando por lo menos de 5 socios y 4 miembros del equipo directivo. Entonces, la posibilidad de errores es muy grande. En una lluvia de ideas, lo que surgió es que le faltaba a ellos mucho entrenamiento en conversaciones. No sabían conversar. Habían crecido en el tiempo, como todas las empresas, pero internamente no se habían entrenado para conversar acerca de ese nuevo crecimiento. Entonces, en este tema de las conversaciones, una de las ideas que surgió fue establecer cuáles son las condiciones de satisfacción, es decir, aquellas expectativas que yo puedo generar y chequear cada una de las cuestiones de precisión en las que vamos a acordar. El plan de acción fue establecer las conversaciones eficientes. Ese fue el plan de acción. Se generó un plan de acción con un Gantt en el que se hicieron 5 encuentros
con conversaciones eficientes entre los socios y todo el equipo directivo, y el primer acuerdo al que llegaron fue los criterios para llegar a acuerdos. Hoy, ya mucho tiempo después, tanto el equipo directivo como los socios están generando acuerdos sobre estrategias y esos acuerdos duran en el tiempo. Yéndonos a la parte humana, ¿qué les pasó? Se empezaron a relacionar mejor. Se terminaron los conflictos entre ellos. Se terminaron los radiopasillos, como decimos nosotros. Es decir, yo dije una cosa, vos dijiste otra, te prometí algo, no lo pude cumplir. Y esto que se eliminó generó algo muy fuerte que fue una especie de promesa y una especie de compromiso de confianza, ¿sí? Redoblaron y volvieron a apostar a la confianza entre ellos y con sus equipos. Ahí es muy importante porque la confianza se puede medir. ¿Y cómo se midió? A través del cumplimiento. A medida que ellos iban cumpliendo con su palabra e iban cumpliendo con los acuerdos, ellos y sus equipos directivos, podemos decir que la confianza realmente se generó. Entonces, ¿a dónde vamos con esto de entrenarnos para generar acuerdos eficientes y relaciones sostenibles? Vamos a esto. Justamente cuando nosotros logramos generar una buena relación, que es fruto de una buena conversación, clara, transparente, totalmente chequeada, realmente profunda, con la persona con la que yo me quiero relacionar, el acuerdo va a ser eficiente. No quedarnos con nada sin decir, sin verificar. Absolutamente todo es verificable. No tenemos que usar supuestos. No tenemos que hacer lo que se llama la escalera de inferencias. No tenemos que suponer que el otro piense igual que yo, porque no es así. Nosotros somos personas diferentes. Por lo tanto, la conclusión principal es que un real acuerdo eficiente es fruto y a su vez causa de una relación que realmente es sana y en la que se conversa absolutamente todo. Espero que les sirva y aprovechen este entrenamiento.